una plataforma que promueve una cultura de integridad y crea las capacidades para que las empresas puedan prevenir la corrupción en sus cadenas de suministro. Este año, Ecuador es nuestro país anfitrión y toda la semana regional es organizada en conjunto con el programa GIZ Ecuador Sincero, Prevención de la Corrupción y Participación Ciudadana. Además, 33 organizaciones de 10 países organizarán sesiones virtuales y presenciales en el marco del evento. La modalidad de esta semana regional será híbrida. Tendremos 2 semanas ahora digitales y luego una semana de actividades presenciales en la ciudad de Quito, que serán transmitidas en vivo también para toda la región. Esta edición será un espacio para reencontrarnos, reconocernos y reinventarnos para consolidar la cultura de integridad empresarial para una reactivación económica sostenible, fomentando una agenda de paz. Las sesiones abordarán cómo la cultura de integridad empresarial y el cumplimiento se interrelacionan con la sostenibilidad, la reactivación económica y la agenda de paz en América Latina. Los invitamos a enriquecerse con todos los conocimientos de estas 2 semanas virtuales para ojalá encontrarnos entre el 4 y el 6 de octubre en Ecuador. Les doy la bienvenida a esta sesión en el marco de la 7ª Semana Regional de Integridad de América Latina de Alliance for Integrity, esta sesión sobre dilemas éticos en la participación política desde la academia. Esta es una sesión que es coorganizada con la Asociación Paraguaya de Compliance, con la PAC, a quienes agradezco muchísimo por toda la cooperación y por lo innovador de la sesión que vamos a escuchar hoy. Y realmente por todos los panelistas de lujo que vamos a tener a lo largo de esta hora y media. Esta sesión va a empezar ahora mismo a ser grabada, con lo cual quienes no quieran formar parte de la grabación pueden salirse de la sesión. Sin embargo, no va a ser grabado el chat ni los nombres de las personas participantes, sino solamente nuestros panelistas el día de hoy. El chat es nuestra herramienta para comunicarnos, así que los invitamos a hacer preguntas, a hacer comentarios, a sumar su perspectiva y realmente tener una conversación entre ustedes y nosotros aprovechando lo que nos da el vivo. Yo contaba que la mayoría de las personas lo ve en general después la grabación, pero no tienen la posibilidad que tienen ustedes de interactuar con nuestros panelistas, así que los invito a hacer uso de nuestro chat e incluso a seguir la conversación, ¿por qué no?, en redes sociales, usando el hashtag de nuestra semana regional, Integridad es Paz. Se tem nessa sessão alguma pessoa que está falando português e está se sentindo um pouquinho perdido nesse momento, os meus colegas da Alliance for Integrity vão compartilhar agora um link de onde se encontra a sessão em português. Essa sessão tem tradução, então podem fazer clique, sair dessa sessão e entrar na outra sessão em português. Sin más, me gustaría darle la palabra ahora en primer lugar a nuestros coorganizadores, a la PAC, y por eso quiero invitar a María Mestigarribia, vicepresidenta de la PAC, a que nos dé también unas palabras de bienvenida de su parte. Muchas gracias, Caro. De parte, en nombre de la PAC, le doy la bienvenida a todos los participantes y muchas gracias también a nuestros disertantes y un agradecimiento especial también a todo el equipo de Alliance for Integrity por crear estos espacios que nos dan un poco la oportunidad de generar acción y reacción. Bueno, hemos coincidido que la academia es un actor principal y tal vez una herramienta positiva un poco para la promoción de sociedades más justas. Esto sí, por supuesto, se desenvuelve correctamente, ¿verdad? Es por eso que hoy nos convoca este tema, ¿verdad? Dilemas éticos en la participación política desde la academia, y buscamos explorar un poco y conocer los dilemas éticos que enfrenta la comunidad educativa desde la perspectiva de cada uno de los actores, ¿verdad? Conocer buenas prácticas y experiencias a nivel internacional que nos puedan ayudar a tomar acción. Así que espero que sea una jornada bastante rica y bastante positiva para todos, y les invito a participar activamente.
que vamos a tener después alguna acción que vamos a llevar adelante. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mariam. Y la verdad es que quiero hacer espacio ya directamente a nuestros panelistas, a los que les pido que si quieren ya vayan prendiendo sus cámaras. Realmente es un panel sumamente innovador porque, como les contaba, vamos a tener desde estudiantes universitarios contando la perspectiva desde los estudiantes, dos de las universidades más reconocidas de América Latina. Una diputada nacional como es la doctora Vallejo, que nos acompaña también desde la perspectiva pública y política. Entonces, realmente vamos a escuchar muchas perspectivas y para eso quiero presentar en primer lugar a nuestra moderadora, Virginia Benítez, también miembro de la PAC, gerente de negocios de la consultora La Plataforma, a quien le agradezco por su tiempo y por su ofrecimiento de moderar este panel. Y te dejo el espacio, Virginia, para ya escuchar a nuestros panelistas. Carol, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Realmente es una oportunidad y un espacio que queremos aprovechar. Es única, así como nos adelantaba Carolina y también Marian en el arranque, un espacio donde vamos a desarrollar una sesión sumamente interesante, un tema que en realidad nos convoca a todos como ciudadanos, como rol docente, como estudiantes en algunos casos, y es un tema que tiene que estar sobre la mesa. Así que queremos aprovechar este tiempo. Vamos a tener 4 ponentes, los primeros 2 son nacionales y luego 2 experiencias internacionales muy interesantes. Tenemos 15 minutos para cada ponencia, realmente tirano el tiempo, pero pues, vamos a dejar por eso las preguntas para el final. Vamos a estar atentos al chat, de tal manera que al final de las 4 ponencias podamos responder nosotros, los ponentes también, esas consultas, hacer un intercambio final y unas conclusiones, porque como resultado de este encuentro debemos generar un documento que luego será presentado en Quito, en el encuentro presencial que estaba previsto para el mes de octubre, del 4 al 6 de octubre. Y bueno, Paraguay va a estar presentando estas conclusiones y por supuesto un plan de acción concreto. ¿Qué hacemos con todo lo que vamos a ver hoy? ¿Y qué propuestas tenemos? Porque la idea no es solamente identificar los dilemas, sino ser propositivos a la hora del abordaje. Así que, sin extenderme más, vamos a darle paso a nuestra primera ponente, la doctora Rocío Vallejos Ábalos. Ella es diputada de la Nación en la Honorable Cámara de Diputados del Paraguay para el periodo 2018-2023. Es abogada, magíster en Ciencias Penales, doctora en Derecho, docente de Educación Superior. Tuve que sintetizar bastante la presentación porque si no vamos a usar los 15 minutos. Así que, Rocío, muchísimas gracias por este tiempo y te escuchamos muy atentos. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, de verdad, me siento muy halagada por ello. Yo quiero compartir, a ver, algunos problemas que estamos teniendo acá en Paraguay. Acá voy a hacer un poco acá no sé si ven la pantalla, ¿me avisan si ven? Sí, perfecto. Ok, bueno, los dilemas éticos en la participación política desde la academia, ¿verdad? ¿Sabían ustedes qué está sucediendo en las universidades de Paraguay? Estamos teniendo, si bien era un solo tema, pero bueno, voy a tratar de sintetizarlo. Tenemos problemas graves en realidad. Quería traer a conocimiento estos 2 problemas. Uno, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, es una facultad centenaria, es muy antigua, una de las más antiguas del Paraguay. Sin embargo, digo porque yo me recibí, fui medalla de oro en dicha universidad, entonces me duele profundamente lo que ocurre ahí. Y por otro lado, el gran problema que están atravesando las facultades o las carreras de medicina de diferentes universidades a nivel país. Estos son 2 problemas realmente bastante delicados por lo que vamos a explicar seguidamente. ¿Qué pasó en la Universidad de Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción? Hace unas semanas fueron expulsados 69 docentes sin ningún tipo de fundamento fue esa expulsión. Estos docentes tenían antigüedades, algunos hasta de 25 años de ejercicio de la docencia, y en su reemplazo fueron designados
abogados, docentes nuevos que justamente hoy me estaban comentando que ni siquiera tenían cumplido el requisito esencial de haber realizado la capacitación en didáctica universitaria. A raíz de esto, me tocó hacer una intervención en la Cámara de Diputados, en el estadio de oradores, poniendo un poco al tapete este problema más allá de lo que estaba siendo publicado en los medios y ponerlo a otro nivel. A raíz de eso me visitaron estudiantes, me visitaron docentes, me visitaron muchísimas personas a contar lo grave de todo esto. Las implicancias que van mucho más allá, y como yo mencionaba en mi alocución en el Congreso, el problema acá es que la Facultad de Derecho la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción es el lugar donde se forman la mayoría de los profesionales del derecho que luego llegan a los órganos de poder, como ser el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría Pública. Entonces, existe todo un esquema lastimosamente empotrado y que va tomando una institución centenaria como esta de una manera muy preocupante. Y por otro lado tenemos el problema de las universidades de medicina en el Paraguay. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en una ciudad de frontera llamada Pedro Juan Caballero, frontera con el Brasil, tenemos más de 10 universidades de medicina. Para una población relativamente pequeña, sin lugar a dudas, es una oferta académica dirigida al Brasil. Pero como ustedes saben, en la medicina, lo más importante prácticamente es el realizar el estudio de toda la doctrina, de todo lo leído en el ser humano. Y en ese lugar existe un solo hospital. Entonces, ¿cómo es que se va a poder dar una respuesta médica eficiente, donde realmente podamos decir, si me atiende este médico, yo voy a estar bien porque es un médico bien formado que ha realizado las prácticas pertinentes, porque eso da el ambiente? En realidad, ese es un problema sumamente grave. También me tocó como diputada pedir informes sobre la situación de estas universidades, cómo fueron habilitadas, cuál es el proceso por el que pasaron, quién analizó justamente este punto neurálgico que es dónde realizan sus prácticas los miles de estudiantes que están acá. Entonces, al poner un poco de relevancia a esto en las sesiones de la Cámara de Diputados, la gente se acerca y te cuenta sus experiencias y te cuentan los problemas y se realizan una serie de charlas. Y la situación es que estas universidades están, de las mismas están egresando muchos médicos brasileños que luego van a su país y lógicamente que en su país, en el Brasil, le toman el examen de revalidación de su título. Y la sorpresa, aunque no es tanto sorpresa, es de que cada 5 solamente 1 pasa ese examen. Imagínense, entonces ahí la preocupación del Paraguay también. ¿Qué pasa con todos estos estudiantes que tienen un título habilitante para ejercer en el país, en nuestro país, en el Paraguay, y sin embargo los mismos están siendo rechazados en su país porque dicen, no pasás la prueba, te recibiste, tenés tu título de médico, todo muy bien, pero acá hay un problema fundamental, vos no pasaste, no sé, seguramente que tiene un alto nivel el examen, como debe ser, lógicamente, si son médicos que van a ser incorporados al sistema de salud brasilero, que no fueron formados en sus universidades, y bueno, ese es el resultado. De cada 5, solo 1 pasa estas pruebas. Con la gravedad de esta situación. Y otra vez, como les digo, el problema es que, ¿qué pasa? ¿Dónde van esos médicos? ¿Dónde ejercen? Y entonces, bueno, acá
la situación principal, los problemas específicos, tanto en la Facultad de Derecho, mi gran preocupación, siendo yo egresada de esa facultad, siendo abogada, actualmente lógicamente no estoy ejerciendo debido a mis funciones en la Cámara de Diputados, pero también me tocó el rol de ser fiscal de delitos económicos y anticorrupción durante 12 años. Entonces conozco bastante por haber estado, como se dice, de ambos lados del mostrador, como le decimos acá en Paraguay, es decir, ejerciendo desde la función pública como agente fiscal y también habiendo sido abogada en el ejercicio de la profesión. El sistema de justicia del Paraguay está pasando por una crisis muy grave hace muchos años, como yo siempre expreso también. La justicia está en emergencia y debe ser declarada en emergencia. Y estos problemas donde se enlaza la academia con lo político puede resultar en la debacle de esta facultad si no se toman las medidas a tiempo, y no veo visos de solución realmente. En las universidades de medicina la situación es aún, no digo que más grave, en realidad la gravedad de que en una facultad de Derecho donde luego el profesional tiene que defender, o en su caso los fiscales o el juez decidir sobre tu patrimonio, sobre tu empresa, sobre la relación laboral, sobre tu familia, en realidad son bienes jurídicos muy importantes, y lógicamente en la medicina el médico está, tiene tu vida y tu salud en sus manos. Es decir, todos los bienes jurídicos involucrados en ambos institutos profesionales son por demás importantes. Entonces, en realidad, la problemática en una y otra son graves desde todo punto de vista. Bueno, entonces, bueno, ya creo que tenemos bastante claro cuáles son los problemas. Acá hubo evidentemente una expulsión de docentes porque necesitaban lugar para sus aliados políticos. Yo no desmerito, como decía también en mi ponencia, y tampoco digo que no deban acceder jóvenes recién recibidos a la noble carrera de la docencia, pero expulsar a docentes con 15, 20, 25 años de antigüedad en este momento está llevando a huelgas en varias sucursales de esta universidad en muchas ciudades del interior del país, donde se está solicitando la reposición de estos docentes. Han resuelto desde el Consejo Directivo de la Facultad reponer a 27 docentes, pero de todas maneras quedan 42 sin respuestas aún, y siguen la situación de que los alumnos no tienen clases, no tienen docentes. Los que fueron nombrados actualmente no tienen la experiencia como para poder seguramente suplir a aquellos que con más de 20 años de experiencia en la materia respectiva. Entonces, todo el problema que ello suscita y que va llevando a situaciones sumamente graves. Y en las universidades de medicina necesitamos, sin lugar a dudas, una fuerte intervención de las autoridades correspondientes para poder asegurar que estos médicos que son egresados de estas universidades cumplan con ese requisito fundamental que es tocar al paciente, ¿verdad? Porque básicamente es así donde se aprende. Eso no puede ser suplido con muñecas o con partes de que se hace de esa manera, ¿verdad? Con símil hueso o símil ser humano, no se puede, ¿verdad? El ser humano es ser humano y las casuísticas y todo deben verse en los hospitales, escuelas, como ha sido tradicionalmente. Entonces, bueno, están los problemas puestos sobre la mesa, son sumamente complejos ambos, y desde mi punto de vista, en la Facultad de Derecho, ¿qué es lo que hay que hacer? Y no queda más que la salida de la intervención. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción debe ser intervenida. Ojalá la decana actual tenga la valentía de así solicitarlo a las altas autoridades de la Universidad Nacional de Asunción,
que se realice una profunda intervención, porque esto que yo les estoy contando es solamente la punta del iceberg. La cantidad de irregularidades, de corrupción y de situaciones sumamente graves que se plantean día a día en esa universidad son realmente trágicas para los profesionales que van a salir de la misma. Entonces, la intervención es la salida y ojalá que también el rectorado de la Universidad Nacional de Asunción así lo pueda hacer, y vuelvo a reiterar que la decana tenga la valentía de solicitarlo, porque es la única manera que yo veo de que eso se pueda solucionar, porque el nivel de politización que existe en la Facultad de Derecho es ya siempre fue una facultad política, pero en la época que a mí me tocó estudiar realmente les puedo decir no ocurría esto. Incluso yo salí medalla de oro sin tener, o mejor egresada sin tener ningún tipo de padrinazgo político. Se respetaba la trayectoria y la dedicación de los alumnos. Y en cuanto a las universidades de medicina, debe existir un sinceramiento de las autoridades, más allá de que muchas de estas universidades sean protegidas por políticos o sean de políticos, más allá de que esto pueda dar, como muchas veces argumentan, movimiento a la zona donde están instaladas estas universidades. Acá lo más importante es la vida y la salud de la gente y el prestigio mismo de esas universidades, del tipo de profesionales que están lanzando al mercado. Esto se debe tener la decisión política institucional de analizar la necesidad de tantas universidades y la calidad de la educación que se está brindando. Realmente muy preocupante, porque nos puede tocar un médico no formado a cualquiera. Bueno, me decían, hay que dar un mensaje positivo. A ver, todas las decisiones en la vida dependen del ser humano. Muchas veces como legisladora me dicen, diputada, ¿por qué no sacan esta ley o esta otra ley? Y de verdad en el Paraguay estamos llenos de leyes, llenos. Estamos llegando a las 7.000 leyes, que yo creo que hay que derogar unas 4.000 más o menos, si no son más. Pero todo finalmente depende del ser humano. Debemos preservar la academia. Todos juntos debemos proteger uno de los valores más preciados, que es la educación, desde el rol que nos toque. Y acá los estudiantes son fundamentales en este proceso. Estudiantes íntegros, estudiantes patriotas, docentes que vean más allá de su situación personal y que preserven la academia, la educación, para que podamos obtener un mejor rendimiento de los estudiantes, y esto va lógicamente redundar luego en toda la sociedad. Bueno, siendo así súper respetuosa del tiempo de acuerdo a mi cronómetro, me quedan 10 segundos, volver a agradecer esta oportunidad y sigo escuchándola a los panelistas. Muchas gracias. Rocío, muchísimas gracias. Tengo que dejar de compartir. Espérame, teneme un chiqui de paciencia porque no sé dónde estoy. A ver, tengo que volver acá. Detener la presentación. Ahí está. Listo. Muchas gracias. Rocío, muchísimas gracias por una exposición tan concreta, con realmente desafíos súper interesantes, y sobre todo lo importante aquí es el planteamiento de las soluciones. Y así como cerrabas con ese mensaje de esperanza, se puede. Está en nosotros cambiar, involucrarnos y bueno, como ciudadanos también no ser indiferentes. Creo que el mensaje tuyo, sobre todo, podemos resumirlo en no ser indiferente, involucrarnos. Muchísimas gracias. Vamos a volver a tocar el tema al terminar las exposiciones, y ahora vamos a dar paso, bueno, a otra parte muy interesada dentro de la comunidad educativa, un estudiante. Vamos a nuestro segundo ponente. Recibimos y le damos la bienvenida al estudiante universitario Enrique Eduardo Esquivel, estudiante de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Asunción. Es coordinador general del Club de Emprendedores de esta misma universidad.
es director nacional especializado en asuntos económicos por la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Paraguay y tiene mucha experiencia liderando equipos, estudiantes, así que te agradecemos muchísimo, Eduardo, esta participación y el tema que nos va a presentar Eduardo, dilemas éticos de los estudiantes. Te escuchamos, Eduardo, adelante. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a Virginia, Mariam, a todo el equipo de Alliance for Integrity por la invitación. Encantado de poder participar y comentar acerca de este interesante tema que nos atañe a todos, que es un tema bastante interesante que se puede compartir entre estudiantes y también de gente profesional. Así que antes de iniciar voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si pueden visualizar, por favor? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, nuestro tema, dilemas éticos en la participación política desde la academia. Antes de iniciar con el problema en sí y luego la solución, quiero, destacar lo que es la ética y la moral dentro de lo que viene a ser nuestro tema, que son, digamos, construcciones que abarcan o que regulan nuestro comportamiento humano y nos permite direccionarnos hacia dónde vamos y si lo hacemos de manera correcta o no. Pero también a veces tenemos un dilema de si nos vamos a una opción A o a una opción B, en ambos casos de forma positiva o negativa. Entonces, estamos ante situaciones que suponen dilemas éticos. Y la imagen que están observando es el dilema de tranvía que justamente creó la psicóloga Philippa Foot entre, salvar a 5 personas o a una persona. En tanto son negativas las dos soluciones, pero positivas a la vez. O sea, no. Entonces, antes de empezar, nuestra pregunta que nos importa es, ¿elegimos a los mismos o votamos en blanco? Y para contextualizar, estoy en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Asunción. La Facultad de Ciencias Económicas se creó en 1937, ya tiene muchos años, más de 80 años, y está compuesto por 3 carreras: Administración, Economía y Contabilidad. Estamos compuestos por 5.000 alumnos aproximadamente, de los cuales el 60% son de contabilidad. Bueno, dentro de nuestra universidad o de nuestra escuela en particular, nos encontramos con el dilema de si elegimos a los mismos o votamos en blanco. Si bien cada universidad y cada colegio dispone de una representación estudiantil, dentro de la facultad tenemos un movimiento bastante viejo, digamos. Están hace 44 años dentro de la facultad. Bueno, lo que pasa es que dentro de ese movimiento existen personas que no son aptas para ocupar un cargo relevante dentro de la participación representativa universitaria. Y bueno, el estudiante común, digamos, dentro de la facultad piensa, bueno, le voto a la misma persona o voto en blanco, que creo que deberíamos de pensar un poquito y de ver por qué solamente los mismos de siempre se candidatan. Y acá hay una cuestión muy importante que más bien es el temor que uno siente a iniciar algo dentro de una academia o de una organización civil, porque el alumno, digamos, se siente un poco perseguido, tiene tiene un temor hacia ese aspecto, hacia la parte académica. Dice, yo no me quiero presentar porque esta situación me va a complicar en cuestiones académicas. Así que por eso el movimiento que está hace varios años sigue estando, porque hay gente que tiene mucha capacidad, mucho talento, pero no se anima.
Y bueno, acá hay otra pregunta de cómo hacemos para que esas personas que son capaces de verdad se animen a poder tener, digamos, un espacio político dentro de la universidad o dentro de la facultad. Eso, digamos, estamos trabajando en eso. De hecho, hay muchas personas que están diciendo, bueno, voy a crear mi movimiento, pero no tengo estructura. Y ahí va otro problema. El movimiento que está hace varios años tiene una estructura ya de hace bastante tiempo, estructura institucional por sobre todo. Entonces, la persona no se siente motivada o más bien los profesores cuando se dan cuenta que te vas a presentar a un cargo electivo universitario ya te dan la espalda porque los mismos profesores, esto es una experiencia, una experiencia vivida que estoy contando, es que si ven que sos de un movimiento nuevo, ya le haces la contraria absolutamente y ya no te hace caso. ¿Verdad? Entonces, esas cosas, por ejemplo, nos obliga a reflexionar un poquito y a decir, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Le elijo a la misma persona que tiene inclusive antecedentes negativas académicas o voto en blanco, que digamos va a ser lo mismo porque igual van a asumir lo de siempre? Bueno, esa es nuestra principal pregunta y algunas soluciones que particularmente quiero dar es involucrarnos más en la política institucional educativa, estemos donde estemos, iniciando una organización civil o creando justamente un movimiento para poder eh, hacer el cambio que todos necesitamos, ¿verdad? Particularmente yo estoy involucrado en muchas actividades extracurriculares. Estoy en el Club de Emprendedores, que es una organización civil académica, en Espacio Económico, que es una organización que se dedica a investigar cuestiones económicas, y también a EduFin, que es un proyecto de educación financiera. Así que yo de todas formas estoy haciendo política dentro de la facultad, pero también necesitamos de alguien que se anime a poder pugnar por cargos electivos, y eso es lo que estamos trabajando ahora justamente con mi equipo. Estamos iniciando un nuevo equipo, entonces esa es la solución posible. También otra solución es denunciar la mala administración y las irregularidades. De hecho, la diputada estaba comentando de algunas irregularidades en las facultades más importantes de nuestra universidad. En la Facultad de Economía también hay muchas irregularidades académicas, administrativas e institucionales en sí. Y también estar a conocimiento de los derechos y deberes como estudiantes. Si quiero reclamar algo, primero debo saber mi derecho para luego reclamar para luego reclamar, ¿verdad? O para luego em, solicitar informes, etc. Em, ¿Y cuáles van a ser los impactos de esas soluciones? Obviamente, más transparencia administrativa, creación de proyectos con alto impacto social dentro de la facultad y dentro de la UNA en sí. Hay excelentes estudiantes que desean proponer nuevas cosas, pero por razones políticas no son, digamos, no se sienten partícipes. Y también la participación de personas idóneas en cargos electivos. Ser idóneo no significa, bueno, de hecho que es importante tener un promedio elevado alto, pero también es importante en qué actividades estás involucrado, a quienes ayudas si tenés esa capacidad de vocación. Así que lo fundamental es que los jóvenes, nosotros, nos involucremos en la política y también reclamemos lo que está mal, porque estamos viviendo en tiempos bastante complicados en materia política. Entonces creo que es nuestro momento de poder entrar también a la cancha. Y eso es todo, es un tema bastante interesante y bastante corto a la vez. Entonces estoy para las preguntas, si quieren de repente realizarlas. Eduardo, muchísimas gracias por tu presentación.
De hecho, que vamos a tener seguramente preguntas al final, intercambios, porque es un tema tan sensible, pero tan real. Y quiero rescatar porque nos diste un chiquitito de margen. Quiero rescatar una palabra que mencionaste y que coincide con la ponencia de la doctora Rocío Vallejo como una de las soluciones, involucrarse. Entonces, involucrarse es como una condición para poder hacer cambios. Lo otro que quiero rescatar también es conocer mis derechos y obligaciones, porque ahora estamos mucho con enfoque de derechos, pero tengo que saber ambas partes, pero para poder reclamar lo que me corresponde debo conocer. A veces se hacen movilizaciones o se hacen reclamos sin los argumentos sólidos y son fácilmente rebatibles porque no tienen sustento. Y el último punto, no menor, que rescaté de tu ponencia es un paradigma o una percepción de los alumnos, o por lo menos de tu entorno de estudiantes, de que no existen, digamos, que no habrán cambios. O sea que no, me muestro indiferente porque percibo que en realidad no tengo suficiente fuerza como movimiento nuevo para hacer frente a la estructura. Es un paradigma interesante para volver a tocarlo al final, porque sí me gustaría que Rocío, desde su enfoque, nos dé un poquito una reflexión al respecto, porque es un tema que ella, desde la cámara, desde como docente, imagino que también como madre, tiene aportes interesantes. Muchísimas gracias, Eduardo. Entonces, ahora vamos a iniciar las ponencias internacionales y vamos a arrancar con Alfredo Estrada del Perú. Alfredo, muchísimas gracias por estar, por compartir con nosotros esta experiencia que nos vas a presentar. Alfredo es director del Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Lima, ULIMA. Es docente y coordinador del comité académico de la carrera de negocios internacionales. Es abogado. Entonces es colega de Rocío y es máster en alta dirección. Y lo que nos va a compartir, Alfredo, un tema sumamente interesante, porque nos va a compartir ética de impacto de la teoría a la práctica. Nos va a comentar una experiencia sumamente interesante que implementaron en la universidad y bueno, vamos a estar muy atentos porque creo que nos va a servir como un insumo y para inspirarnos. Alfredo, muy buenas tardes. Adelante. Muchas gracias, Virginia. Un placer compartir este espacio con todo el foro y estamos muy honrados desde la Universidad de Lima de tener esta primera intervención con Alliance for Integrity. Si me permiten, voy a compartir la presentación y agradeceré me confirmen si se llega a ver lo que en este momento les vamos a compartir. Sí, se está viendo, Alfredo, pero no vemos una presentación, sino como un PDF. ¿No se ve la presentación entonces? No, ahora vemos tu escritorio. Correcto, entonces déjenme moverlo para este lado. ¿Cómo lo ven ahora? Ahora sí. Ahora creo Perfecto. que sí se ve mejor, ¿no? Perfecto. Sí. Ok, entonces voy a poner esto un poquito para acá. Excelente. Muy bien. Acomodándonos en todo este tema tecnológico que ya es parte de nuestra vida, con el mayor placer que tenemos desde la Universidad de Lima y desde el Centro de Sostenibilidad. Es una oficina del rectorado de la Universidad de Lima. Presentamos este caso de éxito que ha contribuido y ha fortalecido, ¿no?, la transformación del rol que tiene la academia en el desarrollo colectivo, en el desarrollo comunitario, a través de diferentes frentes. Esta experiencia tiene diferentes niveles de impacto, pero hoy vamos a darle mayor prevalencia justamente al tema de la institucionalidad política y al tema de cómo debemos de reimaginar un nuevo sistema político, participativo, transparente, ético, de cumplimiento, pero a través de ya acciones más pragmáticas y no solamente formulativas. Es por eso que decidimos colocar el título bastante inspirador, que es desarrollar ética, pero desarrollar ética de impacto, realmente una ética que contribuya al colectivo. Y para eso, por supuesto, que los aspectos formativos, los aspectos de cambio de mindset, los aspectos de culturización son elementales, pero si solo nos quedamos en esa parte,
seguramente vamos a estar haciendo mucho menos de la mitad del camino. La primera percepción es que el formar en ética desde la lógica política en las universidades, en términos generales, parecería que estamos entendiendo que la formación es el fin y no el medio, ¿no? Y es ahí donde justamente aparece este concepto de técnica de impacto, de ética de impacto en ese sentido. ¿En qué contexto estamos actualmente, no? En un contexto de call to action. Lo decíamos ya con la reflexión de entrada, de hecho que para poder gatillar, ¿no?, acciones de intervención concretas, necesitamos ser más efectivos y eficaces, ¿no?, en los logros de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes para poder realmente conocer la ética, pero desde una forma mucho más tangible, ¿no? No solamente desde un enfoque formulativo, y ahí es donde justamente Stewart menciona la necesidad de lo que tenemos que entender por lo que es ideal que tenga a lo que es urgente que actúe, ¿no? El tema del derecho de hacer a lo que es correcto hacer es justamente el puente que nos permite a nosotros, por ejemplo, hablar de la mirada colectiva desde el enfoque de la ética pública. Todos acá conocemos que la corrupción, si la vemos etimológicamente, no significa otra cosa que un corazón roto, ¿no? Que el sistema central de un órgano está roto. Cor, corazón, rupción, ruptus, roto, ¿no? Entonces, un poco la mirada que queremos nosotros ver en este contexto es que es urgente reimaginar la formación universitaria para también reimaginar una sociedad mejor. Y una sociedad mejor que realmente tenga un sistema de ética que se le podría llamar inclusive ética cúbica, ¿no? Que contribuya al aspecto económico, que contribuya al aspecto social, que contribuya al aspecto ambiental y que finalmente esto sea circular en términos de ética de gobernanza, ¿no? Entonces es por eso que ahí vemos algunos datos importantes del índice de percepción de la corrupción del año pasado, donde, de Transparency International, donde justamente se ve de que los avances de minimización de los índices de corrupción están estáticos en América Latina, ¿no? Más aún en un contexto de crisis humanitaria que son tan importantes analizar. Entonces, este dato como que nos indica, estamos estáticos, se han incrementado los indicadores de riesgo por las crisis humanitarias de todo tipo, no solamente ya las sanitarias, ¿no? Y todo indicaría de que debería haber una relación justamente inversa, en que a mayor crisis global, regional, nacional, menores índices de percepción de corrupción para darle eficacia a esas capacidades de respuesta. Pero está ocurriendo exactamente lo contrario, ¿no? Así, este sistema roto, como les comento, a nivel de América Latina, según la información buscada para esta presentación, ¿no? Representa pues un costo altísimo de más de 220.000 millones de dólares, que equivale, esto a nivel de América Latina, que equivale justamente al PBI del Perú o a las reservas nacionales de Alemania, ¿no? Entonces, en el caso del Perú, los costos de este sistema roto o de esta corrupción, por decirlo de alguna manera, están representados aproximadamente en el 13.6% del presupuesto público. Entonces, la situación de un sistema quebrado, básicamente por la institucionalidad y por las prácticas no transparentes de gestión, hacen justamente pues que hagamos un llamado de cómo debemos reimaginar la educación universitaria para reconstruir este sistema que ya estamos identificando, y no solamente por estas referencias, sino por todo lo que el foro puede también conocer, está quebrado, ¿no? Está quebrado en términos morales, está quebrado en términos éticos, está quebrado en términos de transparencia. Al convertirse la mala política, ¿no?, y la mala educación política en un factor inherente al sistema, la normalización nos ha colocado en una situación que realmente exige reimaginarse con urgencia, ¿no? La formación universitaria en ese sentido debe y es, ¿no?, para muchos
muy importante hoy por hoy acelerar ese proceso, convertirse en un vector del desarrollo sostenible que justamente ya lo hemos mencionado, ¿no? La escuela superior, la formación universitaria, es un formador hoy de capital humano clave, ¿no? Clave para justamente darle continuidad al planeta, darle continuidad a la sociedad, darle continuidad a la economía, ¿no? Es clave para este desarrollo, como lo mencionamos ya, ¿no? Es clave justamente para poder formar agentes de cambio político y social, ¿no? Porque es sistémico, ¿no? O sea, sin planeta no hay economía, pero también sin sociedad no hay economía, y estos tres bloques terminan descansando, repito, en estos timones que conducen armónicamente este sistema triangular de planeta con economía, sociedad con planeta, planeta con sociedad y interrelacionados, ¿no? De esa misma manera, la formación superior, y eso lo sabemos todos acá, debe de contribuir de una manera mucho más práctica a una cultura de paz. Y esa cultura de paz lo da justamente una necesidad de poder identificar, quizá no nuevos, pero sí fortalecidos criterios de contribuir pues a una sociedad armónica, correctamente administrada, ¿no? Y es ahí donde justamente aparece lo que ven ustedes a la derecha, ¿no? La participación de la universidad para el impacto colectivo y un sistema político sostenible, ¿no? Democrático, ético. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Desde la Universidad de Lima, como pueden ver ustedes en la presentación, en el back de la presentación, es un espacio, uno de los espacios de nuestro campus, las Torres Cincuentenario, ¿no? Y el pabellón N, que ven ustedes atrás en este campus de nuestra querida universidad. Venimos trabajando desde hace 60 años formando profesionales que contribuyan justamente con sus capacidades profesionales, pero también con sus capacidades ciudadanas a la construcción de un mundo mejor, de una sociedad armónica. ¿Cómo lo hacemos? Y acá vienen justamente las estrategias, ¿no? Existe el Centro de Sostenibilidad que en conjunto con las 12 carreras de pregrado, los programas de posgrado, el programa de estudios generales y todos los actores académicos y administrativos de la universidad están buscando empujar de una manera más práctica cómo realmente hacemos ética y no solamente reflexionamos y pensamos en ética. En ese sentido, el Plan Ética Lima data del año 2021, ¿no? El Centro de Sostenibilidad impulsa por formulación del rectorado este proyecto que tiene como objetivo, dentro de los procesos formativos, curriculares y extracurriculares, formar a los estudiantes para actitudes y competencias ciudadanas en términos de ética y sostenibilidad, para poder realmente contribuir con una ciudadanía política, una ciudadanía corporativa, ¿no? Una ciudadanía ambiental, ¿no? Que parte, como les digo, de todo un marco participativo muy importante, y es ahí donde justamente está la esencia de la educación política hoy con impacto sostenible. Participan los alumnos, como los he mencionado, el cuerpo docente y el personal administrativo. Estos aliados que ven ustedes ahí son algunos de los impulsores de este plan, ¿no? Naciones Unidas, voluntarios ONU, los principios de formación responsable en gestión, algunos actores de gobierno y también actores gremiales institucionales como Perú Sostenible. El enfoque de trabajo es gradual, ¿no? Ven ustedes de izquierda a derecha, ¿no? La participación de estos talleres, son talleres extracurriculares, ¿no? Que se datan de estudios generales, o sea, cuando los estudiantes ingresan, de las facultades, de los programas de posgrado y de inclusive los programas de educación continua. Debo de aclarar de que no es una operativa secuencial, es una operativa que va siendo desarrollada gradualmente y hoy por hoy estamos trabajando justo con estudios generales y con las facultades, ¿no? Esta transformación de este satélite ético, que es como le llamamos dentro de la universidad, busca hacer una ética 360 grados con todos los actores, pero con soluciones que se formulen justamente estos propios talleres. Esto también con el apoyo de la innovación de la enseñanza y el aprendizaje que nos da nuestra Oficina de Innovación y Calidad Educativa. La presentación de esta diapo lo que nos
representa es que todos los actores de la universidad están trabajando en esto, ¿no? La parte administrativa, pedagógica, los actores estudiantiles, los administrativos y demás actores, ¿no? El año pasado desarrollamos talleres dentro de un curso que es un curso obligatorio y es ahí donde parte la práctica de éxito, ¿no? Un curso obligatorio que se llama el curso de ética cívica. El curso de ética cívica, que tiene como propósito justamente fortalecer los principios ciudadanos de los ingresantes, maneja diferentes temas, ¿no? Maneja pues temas, por ejemplo, como qué es la ética cívica, los temas vinculados a derechos y deberes humanos, la ética en las redes sociales, el compromiso con el desarrollo sostenible, los aspectos de responsabilidad social, ambiental, corporativa, la participación política desde el enfoque de educación política, ¿no? Y el problema de la corrupción. Nuestra metodología como clase invertida nos ha permitido justamente a más de 5.000 estudiantes en el año pasado, muchos más, participar en este curso que les da desde que ingresan a la universidad ya una formación ética práctica, porque este enfoque de la metodología de enseñanza de aula invertida permite que el estudiante construya su propio proceso de formación. Así, para acelerar un poco en el tiempo, hemos desarrollado el año pasado 4 talleres del Plan Ética ULIMA, que tienen como propósito justamente identificar la contribución del ciudadano en su participación colectiva. Fueron 150 estudiantes voluntarios que participaron en estos 4 talleres, ayudados por el Sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones ya mencionadas, ¿no? Para poder encontrar su propósito como ciudadano para participar en el desarrollo colectivo, tanto a nivel político, económico y ambiental. Este año hemos desarrollado 3 talleres en el primer semestre, que terminó en julio de este año, ¿no? Y con prevalencia al tema que nos junta el día de hoy a todo el foro, hemos desarrollado talleres de este Plan Ética ULIMA con estudiantes ya del segundo ciclo de estudios generales, ¿no? De los cursos de filosofía, donde hay mucho que ver en los aspectos de ética práctica, y el curso también de procesos sociales y políticos, donde han salido soluciones muy interesantes vinculadas a la identificación y el apoyo con stakeholders en un conflicto social, el tema de las políticas y economía circular en una sociedad del conocimiento, los temas ambientales, el diseño y políticas de ciudades inclusivas y sostenibles, y el tema también, por supuesto, declarativo y registral. Han sido 3 talleres que hemos desarrollado y han participado más de 2.500 estudiantes, de los cuales hemos tenido, como pueden ver ustedes en la siguiente diapositiva, 200 trabajos estudiantiles preseleccionados de estos talleres, 200 trabajos académicos, que después de ser filtrados y desarrollados con algunos criterios de mayor impacto en el Centro de Sostenibilidad, nos hemos quedado con 20 soluciones que son completamente escalables para poder contribuir a estos temas participativos y con mucha prevalencia en la participación del ciudadano profesional, el ciudadano universitario, que debe de contribuir a la institucionalidad política, económica, social y ambiental. Hoy, en este momento, en la segunda fase del Plan Ética ULIMA está orientada a los 4 cursos que ustedes pueden ver a la derecha. Actualmente son 445 estudiantes que están desarrollando estos talleres vinculados a la antropología del consumidor, a la gestión de proyectos, a la evaluación de proyectos sociales y sostenibles y a las infraestructuras sostenibles inclusivas. También era importante mencionar que a nivel de facultad, nuestra propuesta curricular enfatiza, ¿no?, la necesidad de que el estudiante sea participativo con el colectivo, trabaje de manera ética y transparente con la comunidad, y todas nuestras facultades tienen pues una propuesta curricular en ese sentido también, como lo podemos ver, ¿no? ¿Qué reflexiones finales podemos tener en este momento de lo que yo les he comentado? Que, como se pueden haber dado cuenta, el proceso formativo de la educación superior debe de crear mecanismos ágiles, modernos, también de intervención, para que los estudiantes puedan empoderarse en realmente volverse vectores de la ética aplicada. Eso tiene que ver mucho con los procesos formativos también, pero tiene que ver con todo un reto de disciplinaridad. Sin el reto de interdisciplinaridad, nosotros no podríamos trabajar ética práctica.
En ese sentido es que les invitamos a reflexionar con ustedes. La ética es una tarea colectiva y los dejamos con estas 3 preguntas, ¿no? Cuando hablamos del liderazgo y la coherencia ciudadana que hoy debemos de tener y de esta erradicación de la corrupción, de los líderes que conducen los destinos colectivos, ¿no? La pregunta es, ¿solo ellos deben de demostrar integridad? La integridad realmente no es una integridad completa de 360 grados. ¿Qué hacemos nosotros con este plan Ética ULIMA? Estamos haciendo identificar en los propios estudiantes los valores, las actitudes, los hábitos que se consideran importantes para que tengamos una sociedad con continuidad y no una sociedad que tenga tiempo de vigencia. Y en ese sentido, sumando el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, que nos da esta necesidad de agarrarnos de la mano para poder trabajar juntos y contribuir a la paz, a la justicia y a las instituciones sólidas, resultado concreto de una reformación política, ¿no? Principalmente, y no todos, ¿no? Se contribuye pues al fin de la pobreza, a la educación de calidad, al crecimiento económico y al crecimiento laboral, a la reducción de las desigualdades, a ciudades sostenibles y a cuidar nuestro planeta. Cierro con la reflexión de nuestro rector, el doctor Oscar Quesada, que explícitamente indica, ¿no? Si inculcamos en los estudiantes la sana convicción de que somos administradores y no dueños absolutos de nuestros bienes, de que el saber debe ser puesto prioritariamente a disposición del bien común y no del individual, ¿no? Estaremos realmente creando una posibilidad de una morada feliz y sabia. Ser administradores de esta comunidad para dejarla en su futuro, ¿no? Más democrática y con más acceso a todos, es la esencia de la participación política que deben de tener los universitarios hoy por hoy. Hagámoslo de forma práctica y siempre contribuyendo en todo lo que se pueda. Muchísimas gracias por el tiempo a Alliance for Integrity y por la oportunidad. Muchísimas gracias, Alfredo. Qué reflexión tan interesante. Todo el tema que presentaste, cómo están transversalizando también la formación en ética de manera interdisciplinaria como un programa. Y bueno, eso creo que de alguna manera se debe ver reflejado en la sociedad. Están formando estudiantes universitarios que se van a integrar a las empresas, que se van a integrar activamente a la economía en la sociedad, y eso, el programa que ustedes están desarrollando, yo estoy segura va a tener sus frutos y que seguro ya está teniendo. Gracias, Alfredo. Entonces vamos a seguir comentando un poco más al final. Ahora vamos a escucharle a Raúl Zaccani, nuestro último ponente. Él es desde Argentina. Raúl, muchísimas gracias por lo que vas a compartirnos. Raúl Zaccani es profesor y director del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School, socio de Deloitte LATAM, líder de anticorrupción y prevención de crímenes financieros, presidente de la Comisión Anticorrupción. Tiene unas siglas largas, no quiero pifiar en decirlas mal, así que lo voy a dejar así, Raúl. Especialista certificado en antilavado de dinero por ACAMS en los Estados Unidos, licenciado en Administración de Empresas. Y Raúl nos va a compartir un tema sumamente interesante porque hicimos el recorrido inicial desde el enfoque y los desafíos de la academia, desde la docencia, desde la oferta, sobre oferta incluso académica en ciertas carreras, el dilema específico del estudiante, una aplicación práctica con Alfredo, y ahora vamos a ver con Raúl, bueno, ¿qué esperamos del profesional de compliance ante los dilemas éticos? Raúl, te escuchamos atentos. Muchísimas gracias. Bueno, Virginia, muchas gracias. Un placer acompañarles hoy y, como siempre, muchísimas gracias a Carolina y al resto del equipo por la invitación. Es un placer acompañarles. Y no nos caben dudas de que en este momento el capitalismo está bajo asedio, podríamos decir, ¿no? Y en este sentido, las escuelas de negocios que de alguna manera
son las encargadas de formar a los ejecutivos y a las nuevas generaciones de ejecutivos, podríamos decir que también están en el ojo de la tormenta de alguna manera, ¿no? Sobre todo porque son las encargadas de alguna forma de la educación, tanto, no solo desde el punto de vista de la gestión, sino también desde el punto de vista del liderazgo. La educación, las escuelas de negocios y la educación superior en este contexto tienen que reinventarse de alguna manera, ¿no? Para enfrentar estos desafíos que hoy encontramos y que evidentemente el capitalismo moderno no ha logrado resolver. Entonces, ¿cómo pueden las escuelas de negocios hacer frente a esos desafíos y a la vez contribuir para transformar esta realidad que tenemos en una que sea sostenible e inclusiva, ¿no? ¿Y qué rol juega también ahí el oficial de cumplimiento en las organizaciones en este contexto, ¿no? Por un lado la alta dirección y por otro lado los ejecutivos de cumplimiento que tienen ahí un rol muy importante, ¿no? Entonces yo les voy a ofrecer este análisis desde 3 puntos de vista, ¿no? En primer lugar, tenemos la problemática de las deficiencias que encontramos en lo que podríamos decir una gestión responsable, ¿no? ¿Qué implica una gestión responsable en el marco del contexto actual que tenemos, ¿no? Y la verdad es que encontramos que los problemas de gestión, de esta gestión responsable, a menudo tienen que ver con las deficiencias que presenta el capitalismo contemporáneo, ¿no? Esto es un demasiado foco en un interés propio completamente desbocado, un enfoque en cumplimientos de metas financieras de corto plazo principalmente, un enfoque puesto en las élites financieras, muy orientadas hacia generar valor para los accionistas, pero no tanto para el resto de los stakeholders que participan en definitiva en la comunidad de negocios. Entonces, la pregunta que tenemos es cómo hacemos para ir a un enfoque de capitalismo de shareholders, ¿no? De partes interesadas mucho más amplio que el que estamos viendo hoy. Entonces, el foco será para las escuelas de negocios desarrollar soluciones, ¿no? Para conceptualizar, para diseñar, para implementar este fenómeno que ya es, podríamos decir, a esta altura ineludible de una sociedad empresarial mucho más global, ¿no? Entonces, ¿cómo llevamos esta verdad un tanto incómoda, ¿no? A las aulas? ¿Cómo llevamos a los ejecutivos, que en última instancia son los que tienen que tomar decisiones éticas, con un foco mucho más fuerte puesto en la responsabilidad social? Indudablemente es todo un desafío, ¿no? Entonces, y esto conecta en parte con el segundo punto, que tiene que ver con que, podríamos decir en general, digamos, el liderazgo gerencial, podríamos decir que está en crisis de alguna manera, ¿no? En particular por los fracasos éticos que encontramos en el liderazgo, particularmente en organizaciones grandes, y a poco que uno abre los portales de internet o los diarios, encuentra todos los días algún tipo de escándalo más o menos grande que nos llevan a preguntarnos por qué hay tantas fallas éticas en el liderazgo, ¿no? Evidentemente, estos líderes que han ganado, que permanecen en el poder,
gracias a esa imagen heroica, ¿no? de esta sociedad, si se quiere, individualista y de visión de corto plazo, lleva a que las organizaciones generen unos incentivos, o sea, están los incentivos positivos, esto es la forma en que las organizaciones premian, entre comillas, a su alta dirección, normalmente está enfocada en objetivos de corto plazo y en un énfasis muy puesto en la remuneración variable. Y eso empuja indudablemente a que tengamos unos riesgos mucho más grandes, ¿no? Porque si en definitiva todo el sistema está pensado para generarle valor a los accionistas sin que importe el impacto que eso tenga en el largo plazo, en otros tipos, en otras partes interesadas, lo que nos lleva acá a preguntarnos es cómo hacemos para modificar esa situación, para que los sistemas de incentivos de las organizaciones y la forma en que se incentiva a la alta dirección esté más bien alineada con principios y valores que sean consistentes en el largo plazo. Si no solo sirvan para el corto, sino que lo sean también para el largo plazo, porque eso es lo que de alguna manera necesitamos para que empiece a hacer sentido todas estas cosas de las que hablamos tanto en materia ambiental, en materia social y en materia de gobernanza, ¿no? Este enfoque de ESG que tanto estamos enfocando ahora y que cada vez más está en la mesa del oficial de cumplimiento, ¿no? Del que ahora me voy a referir. En última instancia, les decía, teníamos 3 elementos y el último nos lleva también a mirar cuál es la responsabilidad de las escuelas de negocios en esta línea, siendo que, en definitiva, este comportamiento un tanto irresponsable de las altas gerencias y de los líderes en las organizaciones, nos llevan a pensar que muchos de ellos han transitado por escuelas de negocios, ¿no? Que han cursado sus maestrías, nos llevan a repensar un poco qué es de qué manera se puede educar en la ética, de qué manera se puede transmitir esos valores, esos principios, de manera que luego cuando esos maestrandos, cuando esas personas que se están formando y se están especializando en la gestión de negocios puedan luego aplicarlo en la vida real, ¿no? Y ahí tenemos, no es indudablemente una materia fácil, pero por lo menos desde la escuela de negocios en la que tengo el placer, el privilegio de dar clases, tenemos un enfoque muy puesto en ese punto, ¿no? En los valores, en transmitirles a quienes van a ser futuros tomadores de decisiones, o que lo son ya y van a ser todavía en posiciones de mayor liderazgo en el futuro, cómo transmitirles esta cuestión de la ética, del cumplimiento, y de la anticorrupción también, ¿no? Entonces, en este punto es que nos enfocamos mucho en educar desde los dilemas éticos, porque en última instancia, en compliance no es ni más ni menos, lo podríamos definir ni más ni menos que como la toma de decisiones en situaciones difíciles, bajo presión, ¿no? Que es, podríamos decir, el desafío que se le va a presentar en la mayoría de las decisiones que tiene que tomar un ejecutivo de alto nivel, ¿no? Lo que llega a la mesa de un CEO no es una decisión que se pueda resolver con una planilla de Excel, claramente. Justamente son decisiones de lo que podríamos llamar las zonas grises, ¿no? Las que justamente llegan a la toma de decisiones del más alto nivel. Y es ahí donde es absolutamente central esta educación en valores, ¿no? Esta
esta educación en compliance, entendido como la toma de decisiones éticas en un entorno de altísima presión, como es el que vive el ejecutivo de alto nivel de cualquier corporación, de cualquier empresa grande, ¿no? Y les diría ya de cualquier tipo de organización, en definitiva, ¿no? La educación superior, la educación ejecutiva, entonces, tiene que poner un foco muy fuerte en educar, en enseñar a que los ejecutivos puedan tomar buenas decisiones desde el punto de vista ético. Y en este punto, el Compliance Officer, tanto desde la Escuela de Negocios que también formamos, tenemos programas especializados para oficiales de cumplimiento, como a su vez lo que el oficial de cumplimiento hace en sus organizaciones, mucho tiene que ver con la capacitación. De hecho, cualquier programa de cumplimiento para poder ser considerado adecuado en los términos en los que lo ponen los reguladores a nivel internacional, incorporan la capacitación como un aspecto central. El oficial de cumplimiento, y en este punto el oficial de cumplimiento, debe capacitar, debe transmitir estos conocimientos a la alta gerencia y a los colaboradores en la organización, específicamente trabajando con dilemas éticos que tengan sentido para esa organización puntual. Entonces, la educación a partir del debate de casos concretos que aplican en una organización en particular, es central a efectos de que estos ejecutivos puedan ir formando un músculo, digamos, un sistema nervioso de reacciones que lleve a que cuando estén después en la vida real teniendo que tomar una decisión difícil, ya tengan incorporado esa reacción natural dirigida específicamente a poder decidir desde el lado correcto, digamos, desde el lado correcto desde el punto de vista de esos valores y esos principios que la organización en particular promueve. Así que con esto les dejo estas ideas y quedo a disposición de ustedes para conversar y seguir el debate y responder a todas las preguntas que pudieran tener. Muchísimas gracias, Raúl. Realmente, qué interesante, qué importante todo lo que nos estás compartiendo, porque realmente es transversal. Estamos analizando que los dilemas éticos son transversales y bueno, aquí el tema que nos convoca es la academia. Estamos hablando de educación superior, estamos hablando también ya en el ámbito de la escuela de negocios, como es tu caso, que estás al frente de una escuela de negocios donde ya llegan personas relativamente formadas, ¿verdad? Lo ideal es instalar estos valores y esta formación en los hogares. Allí debería empezar. Bueno, esa es como una reflexión simplemente. Quiero hacer una pequeña reseña de las 4 exposiciones y luego ya ceder la palabra a mi colega Marian Estigarribia, que es la que va a estar dirigiendo las preguntas. Tenemos algunas preguntas en el chat. A los que todavía no se animaron pueden hacerlo, hacer consultas y entonces, para que los ponentes luego puedan dar sus apreciaciones y aprovecharlos. Este es un espacio participativo y propositivo, quiero volver a repetir eso. Y uno de los objetivos justamente de esta sesión es el conocer los dilemas que se enfrentan, pero también proponer alternativas de solución, proponer ideas para ver, bueno, cómo encaramos desde el rol individual de cada uno dentro de la sociedad, dentro de sus organizaciones y dentro de las empresas. Entonces creo que hemos hecho un abordaje bastante interesante con 4 enfoques relacionados pero diferentes. Hemos reflexionado sobre el impacto de todos estos aspectos, de la falta de ética. Hablaba Alfredo sobre todo de, bueno, un sistema en crisis moral, lo reforzaba también Raúl, Rocío y Eduardo
puntualizaban el tema de la falta de involucramiento o animaban a involucrarse. Creo que, quiero volver a repetir, creo que la indiferencia ante estos temas pareciera que es algo ajeno a uno, o tal vez no me toca de manera directa de repente por no estar participando en esos espacios, pero como miembro de una sociedad eso nos impacta. Alfredo incluso iba más allá porque lo anclaba ya con los objetivos de desarrollo sostenible y mucho énfasis en un modelo sostenible, que creo también todos estamos de acuerdo en que tenemos que apuntar cada vez más a modelos de negocio y de sociedades sostenibles. De hecho, que esta sesión y todo lo que se está encarando en esta Semana Regional de Integridad está enfocado en la contribución al ODS 16, que es paz y justicia, y cómo todos promovemos sociedades más justas, pacíficas e inclusivas. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Y bueno, y nos toca el abordaje de la consciente de las posibles soluciones. A lo mejor no tenemos todas las respuestas, pero esa contribución puede generar una agenda conjunta donde podamos tener luego planes de acción específicos. Así que bueno, muchísimas gracias. Las 4 ponencias estuvieron en tiempo espectacular, fueron sumamente interesantes, y ahora ya quiero cederle a mi colega Marian Estigarribia, que va a estar moderando las preguntas y bueno, ya compartiendo con ustedes el panel. Marian, adelante. Gracias, Virginia. Aquí tenemos una pregunta que dice: ¿cómo fomentar la participación de los estudiantes para evitar que solo una lista se postule y gane sus candidatos o candidatas, ¿verdad?, por default? Es nuestra primera pregunta. A ver si alguno de los ponentes puede dar una respuesta a esta pregunta. Marian, ¿no está dirigida la pregunta? No está dirigida. A ver, un poco. No está dirigida la pregunta. Bueno, es el caso que presentó Eduardo, ¿verdad? Tal vez a lo mejor Rocío, que contiene más el contexto local, podría comentarnos, Rocío, cuál es tu percepción sobre ese tema. ¿Cómo podríamos fomentar esa participación? A ver, estoy leyendo justamente acá la pregunta, que tiene 2 partes, ¿verdad? Para fomentar la participación de los estudiantes para evitar que solo una lista se postule y ganen su candidato, o sea, que no haya una sola postulación. ¿Cómo integrar, dice, los esfuerzos de los estudiantes y administrativos en la universidad para combatir? Bueno, a ver, en este momento, yendo un poco a la realidad existente, existen varias listas. Y el trabajo, el gran desafío de los políticos en realidad es que los jóvenes participen. Ese es el gran desafío. Nosotros vemos en los jóvenes una gran preocupación, una crítica totalmente aceptada, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos dicen las estadísticas? Que el día de las votaciones los jóvenes no van a votar. Yo siempre sostengo que este país va a cambiar el día que los jóvenes, entre ellos mismos, así como Eduardo, que es un líder nato, pueda convencer a todos los jóvenes que conocen todos sus grupos de WhatsApp, que así como se reúnen seguramente para jugar fútbol o para debatir sobre la facultad o hacer sus emprendimientos, se reúnan el 30 de abril del 2023 a las 9, las 10, las 11, las 12 de la mañana y vayan todos juntos a votar y a cambiar la realidad de este país. Porque solamente con el voto, eso es lo que hay que internalizar, porque los jóvenes, ¿qué nos dicen? No nos interesa la política, son todos unos bandidos, unos corruptos. Pero a ver, lo que se tiene que entender es que la única manera que los bandidos, que los corruptos y que los narcotraficantes no lleguen al Congreso y al poder, porque hoy estamos llenos de narcotraficantes en el Congreso, es a través del voto, que es un solo día cada 5 años. Y no te lleva, bueno, depende de la fila, te puede llevar 15 minutos, 1 hora o 5 minutos. Y vos cambiás con tu voto el país. El gran desafío es ese, que los mismos jóvenes motivados, involucrados como Eduardo, preocupados por nuestro país, le motiven a sus pares.
Porque si nos escuchan a nosotros los políticos y nos van a decir, no, ustedes más de lo mismo, ustedes quieren llegar al puesto, por eso nos dicen eso, pero en realidad creo que debe partir esa motivación y que ellos entiendan, porque lastimosamente se sacó de las mallas curriculares la educación cívica, que entiendan que su voto es el que va a cambiar al Paraguay. Si me permites comentar, Virginia, justamente lo que acaba de mencionar, sí, lo que acaba de mencionar Rocío es clave, ¿no? Y es un poco lo que quizá nosotros en el testimonio de la Universidad de Lima hemos hecho, porque lo que mencionó Rocío es uno de los impulsores de haber puesto este curso de ética cívica, inclusive de manera obligatoria, porque no es un curso optativo ni es un curso discrecional, es un curso obligatorio. Digo obligatorio dentro del creditaje de los estudiantes y es parte de su proceso formativo para que puedan realmente conceptualizar y no distorsionar, ¿no?, los impactos y sus obligaciones morales de participar como ciudadanos. Entonces, a la consulta que hacían impersonalmente en el foro, ¿qué hacemos para que los estudiantes participen? Los estudiantes van a participar cuando entiendan que este contrato social que tienen, ¿no?, les exige a ellos que contribuyan con que contribuyan como ciudadanos. Entonces, este concepto de ciudadanía está muy necesario de implementar, pero de forma práctica, porque la ciudadanía de nuestras épocas ya no es la ciudadanía de la generación Z. Entonces, ahí es donde tenemos ese desafío que tiene que alimentarse con interdisciplinaridad, que tiene que alimentarse con estrategias ágiles, que tiene que alimentarse con el colectivo, con el modelaje y con muchas actividades que hagan partícipe inclusive a los estudiantes, pero mucho también tienen que ver los docentes. Los docentes tienen que customizarse en esas formas de poder realmente incrustar este sentido participativo desde el enfoque ciudadano. Al estudiante hay que formarlo como ciudadano paralelamente que como profesional. Y en ese sentido es donde justamente podría haber un cambio importante en el mindset del estudiante. Excelente. A ver, un poco, tenemos... esto respondía a esas dos primeras preguntas, ¿verdad? Podemos decir eso. Y después tenemos una pregunta de Carolina que dice, ¿cómo se puede lograr una cooperación entre el sector público y el sector privado, la sociedad civil y la academia en esta temática? Tampoco tiene no está dirigida la pregunta. Te puedo dar un ejemplo concreto de Argentina, ¿no? Desde hace un año más aproximadamente, la Oficina Anticorrupción de Argentina viene trabajando en un proyecto que es el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas, el RITE, que es un proyecto que básicamente va a permitir a organizaciones que hagan visibles ahí sus programas de integridad y que a partir de ahí esto se transforme en una plataforma para que empresas de todo tamaño puedan desarrollar programas de cumplimiento de integridad a partir de la información que pueden encontrar en este registro y a su vez en la caja de herramientas que tiene el registro. Las preguntas y los formularios y cuestionarios fueron desarrollados de manera o co-construidos de manera participativa entre la comunidad de compliance, la Oficina Anticorrupción y otros organismos públicos y también la academia. Y en particular ahí para la construcción digamos, de
materiales para ser incorporados a esta caja de herramientas, materiales que tienen que ver específicamente con el diseño e implementación de un programa de integridad en empresas. Justamente varias universidades y escuelas de negocio del país han firmado acuerdos con la Oficina Anticorrupción para apoyar en el desarrollo de estos materiales. Entonces, este es un ejemplo de cómo la sociedad civil, el sector público y el sector privado y la academia se juntan para un proyecto específico que si tenemos la suerte de que trascienda, digamos, a un determinado gobierno y se estabilice y en el tiempo sea un proyecto que se le dé continuidad, bueno, vamos a encontrar ahí un material muy interesante para que las empresas puedan desarrollar sus programas de cumplimiento. Si quieren ahí les puedo poner en el chat la página de este registro para que ustedes puedan ahí conocer más información de este proyecto. Excelente, Raúl, gracias. Mariam. Sí, hola Eli. Muy buenas tardes para todos. Un gusto saludar a los colegas que son parte de este panel. Solamente para apoyar un poco lo que Raúl estaba mencionando con respecto a la experiencia argentina, yo creo que también aquí es digno de mencionar que una iniciativa parecida a esa también en Paraguay se está impulsando a través de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ¿verdad? Con la implementación del sello Integridad, que es una propuesta que justamente busca el compromiso de diferentes actores en cuanto al tema de empresas de diferentes categorías, entiéndase pequeñas, medianas y grandes, y obviamente dependiendo del tamaño de estas organizaciones, establecer ciertos patrones con relación a la implementación de un programa de integridad. Y obviamente ese es un pacto realmente que se genera a partir de la iniciativa también de esa colaboración entre el sector público y el sector privado, porque tenemos que ser conscientes de que esto es una tarea de todos, no solamente de un segmento. Y yo creo que esto también va de la mano con algo que una de las participantes estaba mencionando, el tema de la formación de los oficiales de cumplimiento, que dependiendo obviamente del sector y la particularidad que tiene Paraguay en este sentido es que cumplimiento normativo en Paraguay está muy desarrollado en todo lo que tenga que ver con antilavado de activos, pero obviamente con el trabajo que hoy por hoy se está desarrollando de manera permanente a través de Alliance for Integrity y que con mucho orgullo nosotros tenemos que decir que APAC es producto justamente de esa iniciativa. Busca justamente la formación de quienes van a ser responsables de estos programas de integridad como oficiales de cumplimiento, ¿verdad? Que esperemos, y de hecho que eso se está dando a nivel de formaciones, vamos a decir, técnicas de los profesionales en esta materia en particular. Entonces, yendo un poco también a responder la pregunta, complementando lo que decía Raúl y respondiendo un poco a la pregunta de Sari, ¿verdad? En el chat, hoy por hoy no hay quizás una propuesta académica específica para quizás una licenciatura, por decirlo de alguna manera, pero sí hay varias ofertas en las que realmente uno puede ir formándose en esta materia y justamente el sello de integridad a través de la CENAC, a través de Alliance for Integrity, propone también estos segmentos de formación para quienes de aquí en más lideren todo lo que tenga que ver con la aplicación y la implementación de esa figura del oficial de cumplimiento. Muchas gracias, Eli. No tengo más preguntas en el chat. No sé si los ponentes tienen alguna que quieran plantearse. Sí, incluso Mariam, se nos está acabando el tiempo. Así que diría, si quieren hacer un último comentario, este es el momento y después cerramos la sesión si les parece. Perfecto. Entonces,
para también respetar el tiempo de los panelistas y de todos los participantes, cierro agradeciéndoles enormemente a todos los panelistas y moderadoras por su tiempo, obviamente a la PAC como coorganizador de esta sesión, que realmente nos dio una perspectiva y una mirada que hasta ahora no habíamos tenido en la Semana Regional, el rol de la academia que es esencial tanto en el trabajo con el sector público, con el sector privado, con la sociedad civil, formando a nuestros profesionales del futuro o que ya son profesionales, mejorando sus cualidades como profesionales éticos. Así que me quedo con ganas de seguir discutiendo, de seguir pensando realmente en soluciones. Me encantó estos últimos ratitos donde también se contaron 2 ejemplos muy prácticos de implementación en cooperación con todos los actores en esta temática. Y esta es nuestra última sesión regional digital de nuestra 7ª Semana Regional de Integridad, así que invitarlos a seguir discutiendo, como decía, en nuestra Semana Regional presencial. María Estigarribia va a estar ahí y va a ser la representante de esta sesión también en nuestra semana de manera presencial, que va a ser del 4 al 6 de octubre en Quito, Ecuador. Agradecerle a todos los participantes, avisarles que les vamos a mandar una pequeña encuesta que ahora acaba de compartir mi colega Tainara en el chat. Siempre, digamos, responder las encuestas parece algo tedioso, pero son 2 segundos y nos ayuda muchísimo a mejorar, a hacer cada vez mejores eventos y mejores actividades. Y agradecerles de vuelta a ustedes como panelistas, invitarlos a seguir compartiendo ideas, seguir intercambiando con nuestro hashtag Integridad es Paz. Muchas gracias y espero verlos pronto en Quito, Ecuador, o en otra sesión digital para seguir conversando. Muchas gracias por la invitación. Éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Caro. Saludos. Estén muy bien, muchísimas gracias. Adiós, que sigan muy bien. Gracias. Gracias. Chao, chao.